Aló. Sí se le escucha, doctor. Enfermedad diverticular del ¿Se ve colon. también? Sí, doctor, sí se ve su diapositiva. Ya, es la condición que se ve en el sigmoide fundamentalmente. ¿Correcto? Sí, doctor. Puede abarcar todo el colon, pero fundamentalmente abarca el colon sigmoides. Es una debilidad de la pared muscular del colon que abarca fundamentalmente el colon sigmoides. Ahí está la foto. En la que ven ustedes que puede haber pandiverticulitis, porque puede abarcar todo el colon. Pero como les dije, el 75 de divertículos, ¿me escuchan, no? Sí se le escucha, doctor. Ya, perfecto. Se ve en la pantalla bien también. Sí, doctor, está en distribución. En la imagen, Ya. sí. Entonces, se puede ver tranquilamente la cantidad de divertículos que hay en el colon. Los divertículos pueden ser congénitos o adquiridos. Los divertículos de los cuales vamos a ver en esta clase son los adquiridos. Los congénitos son raros, se ven en el colon derecho. Los adquiridos se ven en el colon sigmoide fundamentalmente. Son frecuentes, múltiples y son falsos porque no tienen músculo en su pared. La causa, se discute hasta ahora cuál es la causa. Pongo ahí varios factores, pero el principal factor es la dieta pobre en fibra. Ese es el principal factor. Los demás son factores secundarios. El aumento de la presión intraluminal, la elastosis, la falta de extensibilidad o debilidad de la pared son factores secundarios. El factor fundamental que se ha encontrado en la enfermedad diverticular es la dieta pobre en fibra, ¿correcto? Ahí pueden ver ustedes un divertículo. ¿Se ve la flecha? Un divertículo que es falso porque no tiene músculo en su pared, ¿correcto? Y la terminología es importante. Diverticulosis es enfermedad asintomática, es decir, el paciente no tiene síntomas de ningún tipo. Y enfermedad diverticular es cuando es sintomática. Hay dolor abdominal o infección severa, puede ser complicada o no complicada. La diverticulitis simplemente se refiere a la presencia de inflamación, ¿correcto? ¿Y cómo ocurre la inflamación? Igual que una apendicitis. Un fecalito se mete en el cuello del divertículo y ya no permite, hace que se dilate el divertículo, puede producir hemorragia, puede producir fibrosis, puede producir obstrucción, puede producir un absceso, puede producir diferentes entidades en eso, ¿correcto? Ven acá ustedes una foto con múltiples divertículos, ¿correcto? Es de Romero Torres. Acá pueden ver ustedes la clasificación de la enfermedad diverticular. Enfermedad sintomática, o sea, con síntomas, pero no complicada. Enfermedad sintomática recurrente, aquel que tiene ataques de diverticulitis cada cierto tiempo. Y enfermedad complicada, ¿con qué se puede complicar? Con hemorragia, absceso, flemón, perforación, peritonitis purulenta, fecal, estenosis, fístula. La enfermedad complicada tiene una clasificación especial que es la clasificación de Hinckley, que después la vamos a ver. Acá estamos viendo ya la clasificación de Hinckley. La han modificado la clasificación de Hinckley. Hay varias clasificaciones. Sin embargo, estadios 1 y 2 son abscesos.
Estadio 3 y 4 son las peritonitis. ¿Correcto? Eso en general. El estadio 1, absceso pericólico. Estadio 2A, absceso distante, pero tratable por vía percutánea. Estadio 2B, absceso complejo, con o sin fístula. Estadio 3, peritonitis purulenta generalizada. Y estadio 4, peritonitis fecal. Y esta es la última clasificación de Hinckley. Simplemente se ha aumentado el estadio 5, que es fístula, obstrucción, sangrado e inmunosupresión. ¿Qué se usa como procedimientos para el diagnóstico? Depende de la presentación clínica que presente el paciente, ¿correcto? La enfermedad puede ser muy bien diagnosticada por la historia clínica, de acuerdo al tipo, severidad y curso de los síntomas. ¿Qué procedimientos se pueden usar para el diagnóstico de diverticulitis? Enema de vario, colonoscopía y exámenes de laboratorio como tomografía, ecografía, exámenes de imágenes como tomografía, ecografía y radiografía. ¿Qué usamos en enfermedad no complicada? Hay la disyuntiva de usar colonoscopía con biopsia y o enema de vario. En general, actualmente usamos mucho más la colonoscopía con biopsia porque nos da el diagnóstico etiológico la biopsia. Cada vez se usa menos la radiografía con enema de vario porque no nos puede dar el diagnóstico radiográfico, pero no nos da la etiología, es decir, no nos permite tomar la biopsia. Y preferimos la colonoscopía con biopsia para descartar adenoma, carcinoma, colitis Crohn, porque se hace biopsia y no hay consenso en cuál usar. Sin embargo, yo les recomiendo siempre la colonoscopía cuando la biopsia es mandatoria o recomendada. Para enfermedad sintomática recurrente, la laparoscopía, que son pacientes elegibles para cirugía laparoscópica, la tomografía y o el enema de vario pueden usarse. Sin embargo, preferimos en estos casos de enfermedad recurrente la tomografía porque nos permite localizar el proceso, cambios extraluminales y enfermedad abdominal coexistente. En enfermedad complicada, tomografía es la clave, ¿correcto? La tomografía da una sensibilidad y especificidad mayor del 90%, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos para enfermedad obstructiva aguda? Hacemos enema contrastado hidrosoluble. No van a hacer ustedes en enfermedad obstructiva un enema con bario, ¿correcto? Van a hacer una enema contrastado con sustancia hidrosoluble. Para una obstrucción crónica, colonoscopía con biopsia, y para sangrado masivo, que después vamos a dar unas palabritas de sangrado masivo, colonoscopía, arteriografía o gammagrafía. ¿Qué hacemos con el paciente con diverticulitis? El que seamos cirujanos no quiere decir que todo lo vamos a operar. Las indicaciones iniciales son un tratamiento conservador. Eso que quede bien claro. ¿Correcto? Está descrito que luego del primer ataque de diverticulitis complicada, no complicada, el 50-70% se recuperan sin complicaciones y el 20% desarrollan alguna complicación. ¿Correcto? Por lo tanto, se considera que
en el primer ataque hay que hacer manejo conservador. En los casos leves, hidratación oral, antibióticos orales como ciprofloxacina y metronidazol. Y esto desde ahorita lo vamos diciendo, ciprofloxacina se usa porque hay gran negativos en abundancia y metronidazol porque hay anaerobios en abundancia en el colon. Y antiespasmódicos, como el bromuro de propantelina, que no hay mucho en nuestro medio, pero la meperidina, el demerol, sí hay, y es bueno porque relaja el músculo liso colónico en forma selectiva. En casos moderados y severos, pues la cosa será más agresiva. Reposo gástrico, hidratación y antibióticos endovenosos, analgésicos, la petidina es la elección, y evitamos la morfina, porque produce espasmo colónico, hipersegmentación y aumento de la presión intracolónica. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? En enfermedad no complicada, sin ataque agudo, aumento de fibra en la dieta. ¿Cuál es la mejor fuente de fibra en la dieta? El salvado de trigo, 5 a 10 gramos diarios hasta 20 gramos diarios. Frutas y verduras, pan integral y cereales, aditivos de volumen, metilcelulosa, el bagazo de espágula y las semillas de esterculia y psyllium. Y dirán ustedes qué son esas tres últimas cosas. Son aditivos de volumen hidrófilos que jalan agua y hacen que el colon funcione mejor y los divertículos estén vacíos. El que hay en nuestro medio son los polvos de esterculia y psyllium. ¿Correcto? Y el psyllium se llama metamucil. El nombre comercial es metamucil. Existe simoidotomía profiláctica, es decir, operación sin síntomas que tenga el paciente. No. Paciente asintomático casi ni se le toca. Algunos damos aumento de fibra, sin embargo, la mayor parte de bibliografía indica que no es necesario dar ningún medicamento y menos operar en forma profiláctica a un paciente asintomático. ¿Cuándo entra el cirujano a tallar en estos casos? Al menos 2 ataques de enfermedad diverticular sintomática. Discutible un poquito esto de 2 ataques, pero es la regla general. En segundo lugar, enfermedad sintomática recurrente. ¿Por qué? Porque estos ataques recurrentes tienen el 60% del riesgo de complicación. Se considera también importante el tratamiento quirúrgico después del primer ataque en menores de 40 años. También les digo que es un poquito discutible. Sin embargo, la inmunosupresión crónica sí es indicación para operar al paciente después del primer ataque. Pacientes con diabetes, pacientes con lupus, pacientes con HIV, que reciben medicamento inmunosupresor. Esos pacientes no se les llega a entrar al segundo ataque. ¿Por qué? Porque el segundo ataque va a ser muy agresivo en estos pacientes. Y definitivamente otra indicación quirúrgica es las complicaciones crónicas, como la fístula colovesical o colovaginal, la estenosis y el sangrado que ya lo mencionamos. Cuando no se puede excluir carcinoma concomitante, también está indicada la cirugía. ¿Qué se opera? El sigmoides, ¿correcto? Lo que se inflama. Puede ser que tengamos divertículos en el sigmoides abundantes y esté inflamado, y algunos divertículos en el transverso. Eso no quiere decir que estiremos el transverso, se saca solamente la parte enferma, inflamada, que por lo general es el sigmoides. Ahí hay una foto del Romero Torres con una buena cantidad de divertículos. ¿Y qué hacemos con los abscesos diverticulares? ¿Qué hacemos con los abscesos?
Drenaje percutáneo con guía tomográfica y ecográfica. No son quirúrgicos los abscesos en una primera instancia. Se hace, vuelvo a repetir, drenaje percutáneo con guía tomográfica o ecográfica. ¿Correcto? En Hinckley 1 y en Hinckley 2. Y después de que se resolvió el absceso con drenaje percutáneo, se hace la colectomía sigmoidea tardía con anastomosis primaria. Esa es la gran ventaja de drenar el absceso y no operarlo en primera instancia. A veces cuando se opera un absceso grande en primera instancia hay que hacer una colostomía. Acá no, acá mejor lo drenamos por vía percutánea y posteriormente a las 4 o 6 semanas se hace la resección del colon enfermo donde estuvo el absceso, anastomosis primaria y se resolvió el asunto, sin colostomía. ¿Qué hacemos con Hinckley 3, que es peritonitis purulenta, o sea, peritonitis con pus? Resección de Hartmann o resección con anastomosis primaria con o sin ostoma protector. Y en Hinckley 4, que es peritonitis fecal con heces, se hace Hartmann, ¿correcto? Cirugía laparoscópica sí se puede hacer, y la hemos hecho muchas veces en el Hospital Menara por diverticulitis. Es un poquito difícil por la inflamación, pero sí lo podemos hacer. Sí está indicada la cirugía laparoscópica. Hemorragia diverticular. Vamos a dar unas palabritas nomás sobre hemorragia diverticular, porque sería muy amplio hablar de hemorragia diverticular. Dar toda una clase, es una hemorragia diverticular y hemorragia digestiva baja, es toda una clase. Las causas importantes de hemorragia diverticular es que produce la mayor parte de enfermedad de hemorragia digestiva baja. El 50% de hemorragias digestivas bajas son por sangrado diverticular o hemorragia diverticular, ¿correcto? Entonces, haciendo un resumen de lo que es hemorragia diverticular, vamos a decir que hay que determinar la severidad de la hemorragia diverticular y determinar si es masiva o no es masiva. Felizmente, el 80% de hemorragias diverticulares no son masivas y su tratamiento es puramente médico, ¿correcto? Vamos a ver con qué se diagnostica después. Y, por otra parte, el 20% de hemorragias diverticulares son masivas. Acuérdense de eso, 80 y 20. El 20% son masivas y pueden originar hasta la muerte del paciente. ¿Qué usamos para hemorragia diverticular? Acá está cómo se rompe un vaso arterial, por eso es que la hemorragia diverticular puede ser masiva. ¿Por qué? Porque es una arterita la que se rompe, ¿correcto? Ya hablamos de la presentación clínica, cómo puede ser. ¿Por qué es difícil el diagnóstico de hemorragia diverticular? Por el colon, que es grande. Difícil saber si es de intestino delgado, si es una hematoquesia, si es de intestino grueso. Porque a veces no hay lesiones mucosas visibles y porque la sangre oscurece la visión de la colonoscopía. Aunque algunos colonoscopistas, gastroenterólogos, dicen que el efecto catártico de la sangre permite ver bien. Esto es lo que les dije, 20 y 80. La hemorragia activa y masiva es el 20%. Y este 20% es el que tenemos que ver los cirujanos. ¿Por qué? Porque pueden matar al paciente. ¿Correcto? La hemorragia grave autolimitada es el 80% que ya les dije. ¿Qué usamos para la hemorragia digestiva? Colonoscopía, arteriografía mesentérica o usamos gammagrafía. El lema de Vario toma un segundo plano acá, no se usa mucho.
La colonoscopía tiene una gran ventaja que permite que nosotros podamos hacer terapéutica con la colonoscopía, es decir, ver el sangrado y pararlo con probeta bipolar, probeta monopolar, con clips o con argón plasma. Esa es la gran ventaja de la colonoscopía. La arteriografía mesentérica también es importante para localizar sangrado, igual que la colonoscopía que localiza sangrado. Solo que la arteriografía mesentérica tiene también una posición importante como tratamiento, porque se localiza el sangrado por arteriografía mesentérica súper selectiva y se coloca adrenalina o Yelfon con la finalidad de parar el sangrado. ¿Correcto? La gamografía es importante, se usa con tecnesio glóbulos rojos marcados con 1999, pero localiza sangrados pequeños. Pero el problema de la gamografía es que no es terapéutica, ¿correcto? Puede ayudarnos, pero no es como la colonoscopía o arteriografía que pueden servir para tratamiento y para el sangrado. Pero ¿qué pasa si ustedes me dicen, me preguntan de repente que el sangrado ocurre en un hospital donde no hay ni colonoscopía, no hay ni arteriografía, no hay gamografía, y el paciente está en ese 20% de sangrado masivo? O simplemente está en un hospital que tiene facilidades, pero los exámenes que hacen no localizan sangrado. Si no localizamos sangrado y la hemorragia es masiva e incoercible, estamos en ese 20%, estamos autorizados para hacer una colectomía total con ileostomía. Porque no hemos localizado sangrado, no sabemos de dónde sangra y el paciente se está muriendo porque es una hemorragia masiva. ¿Correcto? Ahí está la colonoscopía que les decía, la arteriografía mesentérica y la gamografía. Ya les dije que el manejo quirúrgico de la hemorragia masiva, que es el 20%, es la colectomía subtotal o total, que da buenos resultados. ¿Correcto? Vamos a hablar de vólvulos intestinales. Es importante porque cuando ustedes vayan a su serum, a la sierra del Perú, por encima de 3.000 metros, van a ver cualquier cantidad de vólvulos. En general, el vóvulo es la torsión del intestino sobre su eje. Se produce porque el colon es grande y ancho, dolicomegacolon, y le hemos llamado andino porque ocurre por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué le hemos puesto andino? Para diferenciarlo del megacolon chagásico, que ocurre en zonas donde hay enfermedad de Chagas, como los llanos de Brasil, los llanos de Bolivia, y un poquito parece que hay en Moquegua y en Arequipa. Yo nunca he visto una enfermedad de Chagas, por eso que no hablo mucho de ella. No la van a ver en Lima, de repente van a cruzarse un poco con un Chagas y ver que hay megacolon chagásico. Pero el megacolon que estamos hablando en estos momentos es nuestro megacolon oriundo del Perú, el megacolon andino. ¿Qué produce el megacolon andino o el dólico megacolon andino, colon grande y ancho? Que produce la torsión del intestino sobre su eje y la obstrucción intestinal respectiva. La patogénesis en general es un poco oscura, pero hay dos factores importantes. Son tres, pero yo menciono los dos más importantes. Uno, doligomegacolon. Y hemos visto que en la Sierra del Perú el colon es más grande y más ancho y se han hecho mediciones incluso en Bolivia y en Perú que por la altura el colon es más grande y más ancho. Y segundo, la mesosigmoiditis retráctil que va a permitir que el colon se voltee sobre su eje. Factores desencadenantes, la ingestión, ya hablamos de los predisponentes, desencadenantes, la ingestión abundante de fibra y residuo que provoca la rotación o torsión del vólvulo o la volvulación misma.
¿Correcto? Ahí pueden ver un dólico megasigma, dólico megasigmoides o un megacolon, que le llamamos nosotros andino para diferenciarlo del chagásico. Colon ancho y largo. Vemos acá cómo se tuerce en 180 grados, cómo se tuerce en 360 grados y produce estrangulación por alteración del flujo vascular. Esta es la clínica, por lo general se ve en agricultores en edad mayor de 80 años, mayor de 60, 70 años, o más frecuente en los hombres, porque son los que se van a elaborar la tierra. Y ahí pueden ver que los exámenes auxiliares, la placa de abdomen simple es la que les puede dar un diagnóstico sin tanto laberinto de tomar tomografías, resonancias y cosas. La clásica imagen es del grano de café, la que se ve ahí, ¿correcto? ¿Y qué hacemos con el vólvulo cuando recién se ha obstruido y se ha volvulado? Tratamiento no quirúrgico. ¿Qué hacemos? Un enema evacuante. En la sierra que no hay conoscopio o proctoscopio, hacemos un enema. Aló, Doctor, parece que se le fue su audio porque no, cuando empezó a hablar del tratamiento. ahora, Sí, ahora sí se le escucha, ahora doctor. sí. Sí, no, la señal se ha ido un rato. Y en todo caso hacemos una divulgación transrectal endoscópica, sea con proctoscopio o sea con colonoscopio. Desvalvulación transrectal endoscópica. Y si esta desvalvulación transrectal endoscópica está bien hecha, entonces se desvalvula y se le opera al paciente, porque hay insuficiente calidad de la red. Estoy con problemas con el internet, pero vamos a seguir, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, pero ahorita sí se le escucha. Ya. Entonces, si es efectivo, operamos al paciente, porque su problema de fondo no es el vólvulo realmente, es el megacolon, ¿correcto? Tratamiento quirúrgico es una emergencia quirúrgica, no se prepara colon. ¿Y se usan antibióticos? Sí. Ya dije antes que antibióticos son los ideales en colon. En colon, recuerden que hay gran cantidad de anaerobios, se usa en primer lugar el metronidazol o la clindamicina. Son las drogas de elección de los anaerobios. Y para gram negativos pueden usar, como les dije, un aminoglucósido o la ciprofloxacina o la ceftriaxona, que también agarra muy bien a los gram negativos. ¿Qué hacemos con el paciente con vólvulo? De ovulación quirúrgica, cuando ya no podemos desvolvularlo. ¿Por qué? Porque ya hay signos de peritonitis, procedemos al tratamiento quirúrgico. Si el paciente está en buenas condiciones generales y la asa sigmoidea sin mucho sufrimiento vascular, se hace la distorsión abierta, la sigmoidectomía y la anastomosis término-terminal. Si el paciente está en buen estado general o mal estado general, pero el asa sigmoides ha sufrido cierto daño vascular, sufrimiento vascular, entonces hace distorsión, sigmoidectomía y colostomía lomiculis. En cañón de escopeta se llama eso. Y si el paciente está en mal estado general y el vólvulo está gangrenado, se hace procedimiento de Harman. ¿Correcto?
Complicaciones, hay complicaciones generales de toda cirugía complicada y complicaciones locales. Este sí es importante. La mortalidad operatoria en general es 12%. Doctor, disculpe, no se le escucha.
¿Se escucha algo? Se cortó la señal. ¿Por qué se cortó? ¿Tú acabas de escuchar ahorita que se ha cortado? Sí, salió acá. La señal está débil. No, te estoy diciendo ahorita, a ver si le hablas. Sí, sí, ya no me escucha ni me ve. Doctor, sí se le escucha, Sí pero ¿Se escucha? doctor. sí, pero ya ¿Se ha escucha? dejado de compartir. Pero ha dejado de compartir la pantalla. Sí, tendría que volver a compartir, doctor. Ahí ahora. No hay audio ya. Todavía no ¿Se escucha? aparece su... Bien. ¿Se, Sí, se sí, ve lo la escucho. pantalla? No, todavía no, doctor. Aún no, doctor. ¿Se escucha? Ya se ve sus diapositivas, doctor. ¿Ya se ves? Ujú. Ya. Ok. Entonces la mortalidad, como les decía, sube al 50%. Mediacron chagásico lo pongo ahí para que lo tengan porque están grabando, pero realmente no hay, nunca he visto uno. Y la complicación del mediacron chagásico es pues el vólvulo intestinal y el fecaloma, ¿correcto? Y el manejo es muy similar al, al vólvulo del sigmoides, por altura. El cuadro clínico es típico de obstrucción intestinal. Recuerden ustedes el Trypanosoma cruzi, que se mete, gracias al triatoma infestan, se mete en el músculo, produce destrucción de los filetes nerviosos y megacolon, megaesófago y trastornos cardíacos. Las complicaciones fundamentales son el fecaloma y el vólvulo que ya les dije. ¿Correcto? Esto es importante que lo vean porque pólipos vamos a encontrar siempre en nuestro medio y pólipos son precursores de cáncer. Ese es el principal concepto que tienen que llevarse, ¿ya? El pólipo es una proyección bien circunscrita de la superficie epitelial intestinal. Puede ser pediculado o sésil, de tamaño variable, 1 a 2 milímetros, puede llegar a 10 centímetros de grande. Hay hiperplásico, jamartomatoso y adenomatoso. ¿Cuál nos interesa estudiar con profundidad? El adenomatoso. Los otros también podrían irse a malignidad, pero el adenomatoso es el que se va a cáncer. Está bien estudiada la secuencia pólipo-cáncer, ¿correcto? Pólipo adenomatoso, fundamentalmente. Ahí pueden ver ustedes un pólipo. Múltiples pólipos. Este pólipo, por ejemplo, es pediculado. Entre el colonoscopio con un asa de polipectomía, agarra el cuellito y lo saca. Si fuera un solo pólipo, se arregló el asunto, pero acá hay varios pólipos en este caso. Pero si fuera un solo pólipo, con una colonoscopía endoscópica y una asa de polipectomía, se resuelve el problema. Este es un pólipo sésil, son más difíciles de tratar porque no tienen cuello, ¿correcto? Y en general son lesiones premalignas. Este es su nombre correcto.
con potencial de desarrollar cáncer. El 5 a 8% tienen displasia severa, el 3 al 5% carcinoma invasivo. Los adenomas pueden ser tubulares, tubulovellosos y vellosos, ahí está su porcentaje. Y el riesgo de carcinoma puede ser, acá hay un error, el tubular es 40%, el túbulo velloso 22% y el velloso 50%. Ahí hay un error de escritura y por lo tanto los vellosos son los más agresivos, los que más van a carcinoma, ¿correcto? Y los otros que son no neoplásicos son los hiperplásicos, hamartomatomas y los inflamatorios, que rara vez van a cáncer, pero podría darse el caso. Ahí están los pólipos, ya dije los síntomas que hay que tener en cuenta. Evaluación, colonoscopía con biopsia. El enema contrastado con varios, ya les dije que ha perdido vigencia en los últimos años. Ahora sí usamos más la colonoscopía, ¿por qué? Porque nos permite tomar biopsia. Ahí pueden ver ustedes bien la cantidad de pólipos. Seguramente es una poliposis adenomatosa familiar. Esa radiografía. Esta secuencia adenoma-carcinoma está bien estudiada en el caso del colon. La duración de la secuencia es en promedio de 8 a 10 años. Los adenomas van a cáncer, por eso hay que extirparlos todos. Manejo de los adenomas, ya les dije a ustedes, polipectomía endoscópica, con colonoscopía. Permite la excisión total y una histología precisa. Y el examen microscópico que nos permite ver si es tubular o velloso, si tiene bajo o alto grado de displasia, o si hay carcinoma evidente ya. Los pólipos pediculados que hacemos, ya dijimos, polipectomía endoscópica, y los sésiles sí hay que manejarlos con mucho cuidado, ¿correcto? Son frecuentemente vellosos, con alto potencial maligno, y cuando existen y no se pueden extirpar porque son mayores de 2 centímetros, se hace la resección clónica formal. Si la resección endoscópica fue incompleta, se hace la resección colónica formal, y si ya el pólipo es malignizado, ya es cáncer, y por lo tanto se maneja como cáncer. Hay un síndrome importante que deben de conocer ustedes porque estos casitos hay en el Perú. La poliposis adenomatosa familiar o PAF, le digo yo para abreviarlos el nombre. Son más de 100 pólipos en el colon, dan el diagnóstico y se heredan de manera autosómica dominante, con 100% de penetrancia. Es decir, todos con el defecto congénito van a ser la enfermedad. Y como son pólipos, van a ir a cáncer. Por lo tanto, estos pacientes, a pesar de que todavía no tienen cáncer, hay que operarlos. 1 en 10.000 nacidos vivos. Y miren estas poliposis, miren esa cantidad de pólipos, esa cantidad de pólipos. Ya hablamos de la poliposis adenomatosa familiar. El gen alterado es del gen de la poliposis adenomatosa coli en cromosoma 5q21. La clínica es la que está manifestada ahí. Y el tratamiento es la proctocolectomía con reservorio ileal. Miren esta pieza con pólipos, buena cantidad de pólipos. Esta ya está fijada con formol, se ven también gran cantidad de pólipos. Y hay que saber 2 síndromes que siempre les van a venir a ustedes en los exámenes.
poliposis adenomatada familiar con manifestaciones extracolónicas, múltiples osteomas en cráneo y mandíbula, quistes sebáceos, tumores desmoides, anormalidades dentales, carcinoma tiroideo, carcinoma periampular y carcinoma gastrointestinal, acompañan al síndrome que se llama en este caso PAF, más esto que está acá, se llama síndrome de Gardner. Y el PAF, que tiene tumores nerviosos en el sistema nervioso central, se llama síndrome de Turcot. Hay dos enfermedades que ustedes las van a ver en gastroenterología. Yo las menciono simplemente acá porque al final de su manejo puede ser que sean quirúrgicas, ¿correcto? Pero ustedes las van a ver cuando lleven gastroenterología o si ya llevaron la enfermedad de Crohn y la enfermedad de la colitis ulcerativa. Son dos enfermedades inflamatorias que por lo general se cree que son de inmunológicas porque responden al tratamiento con corticoides en muchos momentos de su evolución y son parecidas en general, solo que la enfermedad de Crohn abarca desde el colon, desde la boca al ano, y la colitis ulcerativa abarca solamente el colon y el recto. ¿Correcto? Su diagnóstico es con colonoscopía, como ya les dije, y su evaluación acertada es con biopsia. A veces es difícil diferenciarlas, pero tienen que tenerlas en cuenta en sus diagnósticos diferenciales. ¿Correcto? Ahí está el manejo inicial de ellas, es con sulfasalacina. Y si no va a sulfasalacina, va a corticoides. ¿Y cuándo se operan? Cuando se complican, se obstruyen o sangran. Ahí está, tratamiento quirúrgico de estas enfermedades, intratabilidad clínica, es decir, no responden al tratamiento quirúrgico. Cuando hay obstrucción intestinal, cuando hay abscesos, masas palpables, retardo en el crecimiento, y en emergencia cuando se perforan, hay hemorragia masiva o hay megacolon. A veces yo les hablo un poquito de cirugía laparoscópica colorectal, solamente para que sepan que se está haciendo cirugía laparoscópica de colon recto y ano. ¿Se debe hacer? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. En estos casos se puede hacer. Esto no va a entrar en el examen definitivamente, solamente una referencia para ustedes. Ahí están las ventajas de la cirugía laparoscópica en colon y recto y las desventajas que son la dificultad en el manejo fundamentalmente. ¿Correcto? Esas son las desventajas. A veces les hablo de un poquito de enfermedad diverticular y laparoscopía, pero no es tan relevante para ustedes estos datos de enfermedad diverticular y de cirugía laparoscópica. Cuando hay tiempo, a veces se los paso. Hay trabajos prospectivos muy interesantes que hablan de los beneficios de la cirugía laparoscópica, estudios prospectivos y randomizados también. Y lo importante es que es un procedimiento seguro, no está asociado a mayor morbilidad ni mortalidad. En emergencia, paciente con diverticulosis perforada y peritonitis es cuestionable realmente, ¿no? En esos casos yo no haría cirugía laparoscópica. Y el problema es que no había estudios en esa época hasta que fueron saliendo los estudios. Acá a veces le pongo
una pequeña operación, pero no tenemos tiempo porque el tiempo ha avanzado. Acá les pongo otra pequeña operación. Y esto sí nos interesa. Cáncer de colon. Ya saben que la cirugía laparoscópica la hacemos en el Hospital Almenara, de colon y recto. También se hace de muchas cosas más, pero nosotros le damos predilección por hacer cirugía laparoscópica en cáncer colorectal. También lo hacemos con mucha cautela y con mucha experiencia. El cáncer de colon se localiza fundamentalmente en el sigmoides. Todo es en el sigmoides. Los bóbulos son más frecuentes en el sigmoides, los pólipos son más frecuentes en el sigmoides y el cáncer de colon también es más frecuente en el sigmoides. Pero puede haber cáncer de ciego, cáncer de colon ascendente, colon transverso, ángulo hepático, ángulo esplénico, colon descendente y colon sigmoides y recto. El cáncer de colon sigmoides es el más frecuente. ¿Cómo se disemina? Diseminación directa por contigüidad, por cercanía y la más importante, la diseminación linfática. ¿Por qué? Porque progresan los anódulos paracólicos a lo largo de los vasos cólicos principales, anódulos asociados a los vasos celíacos y caudales, o sea, por encima y por debajo de la lesión. Eventualmente hacia los nódulos paraórticos y en casos de enfermedad avanzada. 30% de los casos tienen compromiso nodular o nodal por ganglios. Eso de nodal o nodular es por lo que quiere decir ganglios. Puede ser a ese nivel. Diseminación sanguínea se va al hígado y al pulmón por vía porta y diseminación peritoneal también es por vecindad. La causa, discutible. Lo único que se ha probado hasta ahora es que los pólipos van a cáncer. Ahí está un esquema muy interesante, como el pólipo va creciendo primero en la mucosa, agarra la submucosa, agarra la muscular y la serosa y se disemina a pulmón y a hígado. Muchos factores etiológicos hay en cáncer. ¿Qué se hace con el cáncer? Haremos radiografía de colon con enema de bario, perdemos tiempo. Hacemos de frente colonoscopía con biopsia, porque la biopsia nos va a dar el diagnóstico etiológico, el diagnóstico de causa, ¿correcto? Y es lo más importante, la colonoscopía con la biopsia. ¿Qué otros exámenes pedimos? Los exámenes de rutina, sangre, orina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos importa para hacer el estadiaje? La tomografía. La tomografía nos importa para hacer el diagnóstico, el estadiaje correspondiente del cáncer. La cirugía electiva es la resección del cáncer de colon es el único tratamiento efectivo, ¿correcto? La cirugía ofrece real esperanza de cura en 2/3 de pacientes quienes sobreviven después de una resección potencialmente curativa. La recurrencia es muy rara después de 4 años y hay evidencia actual que la quimioterapia es importante. La quimioterapia es importante en el caso del cáncer de colon. ¿Por qué? Porque ha demostrado que mejora la sobrevida después de una cirugía de cáncer de colon. Si es un estadio 3, ganglios positivos, se hace la cirugía correspondiente. Y la quimioterapia, ¿correcto? En estadio 3, recuerden ustedes que se hace la quimioterapia.
Se prepara colon en estos casos, cirugía electiva, ya hablamos de la cirugía electiva, de su importancia, y preparación para cirugía, consentimiento informado, los exámenes de rutina, y lo más importante que podemos resaltar muchas veces es la preparación de colon. El colon lo preparamos con polietilenglicol, que se llama en nombre comercial Nulitelli, y limpia el colon, no lo va a esterilizar, pero se toma por vía oral y es una solución hidroelectrolítica que produce diarrea osmótica y limpia el colon, ¿correcto? Y disminuye las infecciones de vías operatorias y las dehiscencias en la anastomosis. Importantísima en cuando es necesario la profilaxis tromboembólica y la antibiótico profilaxis si es de cañón. Ya les hablé de los antibióticos, ya les expliqué qué antibióticos usamos en cirugía de colon y en estos casos está totalmente indicada la profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica. La excisión radical del tumor es importante con su drenaje linfático. Ya les dije que la diseminación más importante del cáncer de colon y de recto es hacia los ganglios. Eso es lo que determina la sobrevida. Por eso es que siempre hacemos la disección radical. Radical quiere decir que sacamos los ganglios correspondientes que están ¿en dónde? En el mesenterio correspondiente. Y al final es sencilla la cirugía de colon porque el colon, el cáncer que está en el colon derecho, es decir, en el ciego, ascendente, ángulo hepático y limitada en transverso, se hace colectomía derecha. Así de simple. Y el cáncer que está, acá está la colectomía derecha. Y ustedes dirán, doctor, pero si el tumor está acá en el ciego, ¿por qué se saca hasta acá? Este es el nivel de resección. ¿Por qué? Porque en todo este mesenterio están los ganglios. ¿Cuánto les repito la importancia de la resección ganglionar en cáncer, no solamente de colon, también de estómago, de páncreas, etc.? Entonces, se hace la colectomía derecha correspondiente con la anastomosis del ilion al transverso, ¿correcto? Y esta pieza se manda al patólogo. Si es un estadio 1 y 2, ahí queda. Si es estadio 3, es porque los ganglios que sacó el patólogo, que son mínimo 12 ganglios para que sea cirugía oncológica, los ganglios que sacó son positivos. ¿Qué hay que hacer? Ya lo dijimos en antes. Estadio 3, quimioterapia. ¿Correcto? Y muy parecido a lo que ocurre en colon izquierdo. En colon derecho dijimos colectomía derecha más anastomosis iliotransversa. En colon izquierdo, acá está el colon izquierdo, el tumor está en otras partes, en todas estas partes de acá, y acá está el mesenterio. Acá están los ganglios que hay que sacar y por lo tanto hacemos una resección radical. La radicabilidad consiste en sacar los ganglios, como les he repetido. Y se hace anastomosis colorectal. Colorectal. Las anastomosis pueden ser manuales, como acá, puntos por puntos. Pueden usarse autosuturas, que son unas pistolas especiales, descartables, que han evolucionado bastante hasta ahora y engrampan los intestinos con grapas de titanio. Dan mucha seguridad al cirujano y este es un GIA, por ejemplo, esa pistolita de ahí que ven ahí con dos ramitas, es un GIA que anastomosa ilion con colon transverso luego de la resección, o puedo ser también un EEA cuando es colon izquierdo. Este es para colon derecho, este es para colon izquierdo. ¿Y qué se hace con la enfermedad avanzada? Lamentablemente, el estadio 4, ya hemos hablado de estadio 1 y 2, hemos hablado de estadio 3, y lamentablemente el estadio 4
ya no es operable, ¿correcto? A no ser que la metástasis que dio al hígado o al pulmón sean resecables. Si es inoperables, son irresecables, solamente se le da quimioterapia a partir de 5-fluoracilo, ¿correcto? Esta es la clasificación patológica de Dukes, que no me interesa que la vean mucho porque es patológica. Lo que me interesa que vean es esta clasificación del TNM. No sé si se ve bien, ¿lo ven bien ustedes? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. Se ve la clasificación, ¿no? Sí se ve pequeño, pero se ve. Ya. Entonces, ahí está el T de tumor, N de nódulos o ganglios y M de metástasis. Esta clasificación T-N-M se hace una división en estadios 1, 2, 3 y 4. Ya les dije, estadio 1 y 2, con la cirugía es suficiente. Estadio 3, ganglios positivos, se hace quimioterapia. Y estadio 4, lamentablemente, solamente quimioterapia para mejorar la sobrevida del paciente. Objetivos de la cirugía: la radicabilidad es importante, ¿correcto? Y la mortalidad operatoria debe ser menor del 20% para cirugía de emergencia y 5% para cirugía electiva. Hay mortalidad, lamentablemente, en cáncer colorectal. A medida que la edad aumenta, las complicaciones pueden ser un poco mayores. Infección de herida operatoria debe ser menor del 10%, la incidencia de anastomosis menor al 4%. Y evaluar los resultados personales en términos de morbilidad y mortalidad. Esa era la primera clase. Descansamos 5 minutos y seguimos con la clase de proctología, ¿correcto? Vamos a hablar de absceso, prolapso y un poquito de los cánceres anales. ¿Correcto? ¿Me escucharon? Sí, Sí, doctor. doctor. 5 minutos. Descansamos 5 minutos. Ya, doctor, muchas gracias.